En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Multimillonario. Se paraliza al descubrir 4 niños que lucen exactamente como él. Y lo que hizo dejó a todos sorprendidos. El rugido del motor Lamborghini resonaba por las calles de Manhattan como un trueno metálico, un anuncio del paso de Christian Wellesley, el multimillonario de 35 años que personificaba el éxito y la superficialidad de aquella jungla de asfalto. Para él, la vida era una ecuación simple de poder, lujo y una soledad autoimpuesta, casi un escudo contra cualquier vulnerabilidad. ¿Hijos? La simple mención de la palabra le provocaba un escalofrío de incomodidad, una complicación innecesaria en su rutina meticulosamente organizada en torno a su startup tecnológica, reuniones interminables y apartamentos vacíos que solo el dinero podía llenar. Se deslizaba por el asfalto, los ojos protegidos por gafas de sol de diseñador, ajeno al hormigueo de la vida común a su alrededor, inmerso en sus propios pensamientos sobre la próxima adquisición o el próximo evento social que soportaría con una sonrisa ensayada, hasta que algo inesperado rompió la burbuja de su indiferencia. Fue un atisbo fugaz, casi un espejismo entre el hormigón y el acero. Una mujer de facciones sencillas pero marcadas, empujando un cochecito de bebé doble y sosteniendo la mano de otros 2 pequeños que caminaban con dificultad a su lado. 4 niños, 4 pequeñas figuras que, incluso a distancia y a través de las lentes oscuras, guardaban un parecido desconcertante con él mismo. Christian sintió que el pie aliviaba el acelerador instintivamente, el corazón antes apático comenzando a latir a un ritmo extraño, una mezcla de curiosidad y un pavor inexplicable. Aquellos rostros infantiles, los cabellos oscuros y lisos, la forma de los ojos, era como si fragmentos de un espejo que nunca supo que existía estuvieran allí, reflejando una imagen suya que no reconocía, pero que de alguna forma visceral le pertenecía. El mundo exterior, antes un borrón insignificante, de repente había ganado un enfoque nítido y perturbador. Detuvo el coche de forma abrupta, el sonido de los neumáticos chirriando brevemente en el asfalto, ignorando los bocinazos que comenzaban a protestar detrás de él. Salió del vehículo, ajustándose el caro blazer sobre la camisa de seda, sintiéndose extrañamente expuesto sin la protección de la carrocería reluciente. Se acercó a la mujer, que se detuvo, con los ojos castaños muy abiertos por la sorpresa y una pizca de aprensión al ver a aquel hombre imponente y visiblemente rico caminando en su dirección. Los niños, al percibir el cambio en el comportamiento de la madre, se agarraron a sus piernas buscando refugio. Christian carraspeó, intentando encontrar la voz que parecía haberse perdido en algún lugar entre el shock y la incredulidad. «Disculpe que la moleste», comenzó, la formalidad sonando hueca incluso para sus propios oídos. «Pero estos niños se parecen mucho a mí». Jaime Rodríguez Álvarez, pues ese era el nombre de la mujer, sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. El hombre frente a ella no solo era rico, había una autoridad en su postura, un brillo en sus ojos azul grisáceo, ojos aterradoramente familiares, que la dejaron momentáneamente sin palabras. Apretó las manitas de sus hijos contra sí, el instinto protector hablando más alto. «Son mis hijos, señor», respondió ella, la voz firme a pesar del torbellino interno. «No tienen padre». Las palabras salieron con una convicción que intentaba mantener, un escudo que había usado tantas veces para protegerse de preguntas invasivas y miradas curiosas. Pero, ante aquel hombre, la mentira piadosa pareció más frágil que nunca. El parecido era, de hecho, innegable.
casi un grito silencioso de la verdad que había guardado bajo 7 llaves durante 5 largos años. Christian sintió un nudo formarse en su garganta. ¿No tienen padre?, repitió él, la incredulidad tiñendo su voz. No era un hombre de dejarse llevar por coincidencias, mucho menos por una tan extraordinaria. Un recuerdo nebuloso, casi enterrado en las profundidades de su memoria, comenzó a emerger. Una época de dificultades financieras, mucho antes de la fortuna y la fama, cuando la necesidad lo había llevado a tomar decisiones que prefería olvidar. Una clínica de fertilidad, un formulario firmado a toda prisa, la promesa de anonimato. ¿Podría ser? La idea era tan absurda como la escena frente a él, pero la insistencia de aquel parecido, la forma en que la pequeña barbilla de uno de los niños imitaba la suya, el brillo en los ojos de otra niña, todo convergía en una posibilidad que lo aterrorizaba y, al mismo tiempo, lo atraía con una fuerza inexplicable. Hace algunos años, comenzó vacilante, yo hice una donación en una clínica llamada Glenview. El nombre Glenview flotó en el aire entre ellos como una sentencia. Para Jaime fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies y todas las paredes que había construido alrededor de su secreto se derrumbaran de una sola vez. Sus ojos, antes solo aprensivos, ahora se llenaron de una emoción cruda, una mezcla de pánico y resignación. Tragó saliva, la mirada fija en el rostro de Christian, buscando cualquier señal de juicio o rabia, pero solo encontró una intensidad que reflejaba su propia perturbación. Aquel hombre, salido de un mundo tan distante del suyo, era la llave del pasado que tanto se había esforzado por mantener encerrado. La fuerza que siempre había demostrado para criar a sus 4 hijos sola vaciló por un instante, y la vulnerabilidad de una madre confrontada con lo inesperado se apoderó de sus facciones. Desvió la mirada hacia los niños, que permanecían ajenos a la magnitud de aquel momento, y respiró hondo, buscando el coraje para verbalizar la verdad. «Sí», susurró, la voz entrecortada, casi inaudible en medio del ruido de la ciudad que volvía a envolverlos. «Yo estuve en la clínica Glenview hace 5 años. Cada palabra parecía cargar el peso de una confesión largamente postergada. Confirmar aquello en voz alta para el hombre que, sin saberlo, era el padre de sus hijos, desencadenó una tormenta de emociones en su pecho. Alivio por no tener que cargar más aquel fardo sola, miedo de lo que vendría después y una extraña sensación de inevitabilidad, como si el destino finalmente hubiera cumplido una promesa silenciosa. Christian, por su parte, sintió el impacto de la confirmación como un puñetazo en el estómago. La sospecha se había solidificado en una certeza abrumadora, y la realidad de 4 pares de ojos, idénticos a los suyos, mirándolo con una inocencia desconcertante, comenzó a instalarse en su mente antes tan ordenada y egocéntrica. Era padre de cuatrillizos. Un silencio denso se instaló entre ellos, cargado de pensamientos no dichos y emociones conflictivas. Christian miró los rostros curiosos de los niños, luego a Jaime, que lo miraba con una expectativa ansiosa, casi dolorosa. Su mente, usualmente tan rápida para calcular riesgos y trazar estrategias de negocios, estaba paralizada. Por un lado, el instinto de fuga, el deseo de volver a su vida controlada y predecible, lejos de aquella complicación monumental. Por otro, una imagen persistente de su abuela, la matriarca de la familia Wellesley, consumiéndose en una cama, cuyo mayor sueño era conocer a los nietos que ella pensaba que Christian nunca le daría. El recuerdo de su fragilidad, del brillo esperanzador en sus ojos, siempre que hablaba sobre el futuro de la familia, pesó en su conciencia de una forma inesperada. No era un hombre de impulsos emocionales, pero la visión de aquellos niños, sangre de su sangre, despertó algo primitivo y poderoso dentro de él. «Mi abuela», comenzó Christian, la voz aún ronca,
Está muy enferma. Siempre fue su sueño, conocer a sus bisnietos. Las palabras salieron casi como una petición, una justificación para lo que estaba a punto de proponer, tanto para Jaime como para sí mismo. Vio la confusión en la mirada de ella, la vacilación natural de una madre ante lo desconocido. Sé que esto es repentino, increíble, pero necesito que ella los vea. No era solo por la abuela. Se dio cuenta con un destello de honestidad brutal. Era por él también. Había una curiosidad creciente, una necesidad casi física de entender aquella conexión recién descubierta, de encarar las consecuencias de un acto olvidado que ahora redefinía su existencia. «Vengan conmigo», dijo, más como una súplica que como una orden. «A mi casa, solo para que ella pueda verlos. Después, nosotros hablaremos de todo». Jaime vaciló, el corazón dividido. La propuesta era aterradora. Entrar en el mundo de aquel hombre, un multimillonario, con sus 4 hijos a cuestas, parecía el guión de una película improbable. Su vida era sencilla, marcada por la lucha diaria, por el amor incondicional a sus pequeños, lejos del lujo y la ostentación que él representaba. Sin embargo, había una sinceridad en su petición, una vulnerabilidad que ella no esperaba encontrar en aquel rostro austero. Y estaba la mención a la abuela enferma, un ruego que resonaba con sus propios valores familiares. Quizás, solo quizás, aquella fuera una oportunidad, una señal del destino para que sus hijos conocieran una parte de su historia que ella nunca imaginó que sería revelada. Con un suspiro que cargaba el peso de 1000 incertidumbres, asintió lentamente. «Está bien», dijo ella. «Iremos por su abuela». El viaje hasta la mansión de Christian fue una inmersión en un universo paralelo para Jaime y los niños. El Lamborghini, antes un símbolo de distancia e intimidación, ahora los transportaba por calles anchas y arboladas, cada vez más distantes del bullicio del centro de la ciudad. Los niños, inicialmente tímidos, pronto comenzaron a maravillarse con el interior lujoso del coche, los deditos curiosos tocando el cuero suave de los asientos, los ojos muy abiertos hacia el techo solar que revelaba el cielo azul. Jaime observaba las reacciones de sus hijos con una mezcla de ternura y aprensión, mientras Christian conducía en silencio, la mente a 1000 por hora, procesando el giro sísmico en su vida. El contraste entre su mundo y el de ella era palpable dentro de aquel espacio confinado, un preludio silencioso de las diferencias que tendrían que enfrentar. Cuando los imponentes portones de la mansión se abrieron, revelando una fachada que más parecía un castillo moderno, Jaime contuvo la respiración. Jardines perfectamente cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y la grandiosidad de la construcción era abrumadora. Los niños, pegados a las ventanillas, soltaban exclamaciones de asombro. Aquello no era una casa, era un palacio, un mundo de ensueño que jamás imaginaron que existiera fuera de los cuentos de hadas. Christian estacionó el coche frente a la entrada principal, donde un mayordomo de librea ya los aguardaba. Salió del coche, la postura aún un poco rígida, y abrió la puerta para Jaime, un gesto de cortesía que pareció extrañamente formal y al mismo tiempo cargado de un nuevo significado. El peso de aquella realidad opulenta pareció aplastar los hombros de Jaime por un momento, haciéndola cuestionar nuevamente la sensatez de su decisión. En el interior de la mansión, el lujo era aún más evidente, pero había también un silencio pesado, casi fúnebre, que flotaba en el aire. El mayordomo los condujo por pasillos amplios, adornados con obras de arte y antigüedades que valdrían más de lo que Jaime había ganado en toda su vida. Finalmente, llegaron a una habitación espaciosa, donde una señora de cabellos blancos y facciones delicadas reposaba en una gran cama ornamentada. Era la abuela de Christian.
A pesar de la palidez y la aparente fragilidad, sus ojos azules, notablemente semejantes a los del nieto, brillaron con una intensidad sorprendente al ver al grupo entrar. Christian se acercó a la cama, la voz entrecortada. «Abuela», dijo suavemente, «he traído una visita. Estos son los niños. Y esta es Jaime». Los ojos de la señora Wellesley se fijaron en los niños, recorriendo cada rostro con una lentitud que parecía querer absorber cada detalle. Un temblor recorrió sus manos frágiles, posadas sobre el acolchado de seda. Una sonrisa tierna, casi beatífica, comenzó a formarse en sus labios pálidos y lágrimas silenciosas brotaron en las comisuras de sus ojos, deslizándose por sus mejillas arrugadas. Eran lágrimas de pura incredulidad y de una alegría tan profunda que parecía rejuvenecer sus facciones cansadas. Christian observaba la escena con el corazón encogido, una mezcla de ansiedad y un alivio que apenas osaba admitir. La reacción de su abuela era crucial, y el brillo que emanaba de ella en aquel instante era más elocuente que cualquier palabra. Jaime, por su parte, se sentía pequeña y expuesta bajo la mirada de la matriarca, pero había una gentileza en aquella observación que calmaba sus nervios. «¿Mis bisnietos?», susurró la abuela, la voz embargada por la emoción, extendiendo una mano temblorosa en dirección a los niños. Los pequeños, inicialmente vacilantes, sintieron el aura de ternura que emanaba de aquella figura en la cama, y animados por un leve gesto de Jaime, se acercaron tímidamente. La señora Wellesley tocó la mejilla de uno de los niños, el más parecido a Christian en su infancia, y un sollozo bajo escapó de sus labios. Son la viva imagen de Christian cuando era pequeño. Es un milagro». Luego volvió su mirada hacia Jaime, una mirada que no contenía juicio, solo una inmensa y desbordante gratitud. «Y usted, querida, nos ha traído una bendición, un don que ya no esperaba recibir en esta vida». Sus palabras, cargadas de sinceridad y emoción genuina, flotaron en la habitación como una caricia en el alma de Jaime. Jaime sintió los ojos humedecerse ante aquella recepción tan cálida e inesperada. En su interior se había preparado para el desprecio, para la desconfianza, quizás incluso para el rechazo. Pero encontrar aquella aceptación inmediata, aquella alegría pura en el rostro de la abuela de Christian, la desarmó completamente. Yo hice lo que pude para criarlos bien, señora», dijo ella, la voz baja pero firme, revelando la fuerza silenciosa que la había sostenido durante tanto tiempo. La señora Wellesley sonrió aún más. «Hiciste más que eso, hija mía. Les diste amor, y eso es lo más importante. Eres una mujer de coraje». En aquel momento, una conexión invisible se formó entre las dos mujeres, una comprensión mutua que trascendía las barreras sociales y las circunstancias inusitadas de aquel encuentro. Christian observaba todo, un nudo de emociones complejas en su garganta. Ver a su abuela tan feliz, tan viva, era algo que no presenciaba desde hacía años. En los días que siguieron a la revelación y al encuentro con la abuela, una nueva dinámica comenzó a instalarse en la suntuosa, aunque fría, mansión Wellesley. La presencia de los niños, con sus risas espontáneas, sus carreras por los pasillos antes silenciosos y su curiosidad infantil, trajo una vida inesperada a la casa. Christian, inicialmente torpe e inseguro sobre cómo interactuar con aquellos pequeños seres que eran una extensión de sí mismo, se encontraba cada vez más atraído por su órbita. Observaba a Jaime en su interacción con los hijos, la paciencia infinita, el cariño evidente en cada gesto, la firmeza cuando era necesaria. Veía en ella una fuerza y una profundidad que contrastaban drásticamente con las mujeres superficiales e interesadas que frecuentaban su círculo social. Jaime no pedía nada, no exigía nada. Su dignidad y su resiliencia eran sus mayores armas.
Christian comenzó a ver a Jaime ya no como la inmigrante humilde que se había cruzado en su camino por casualidad, sino como una mujer de fibra, una leona protegiendo a sus crías con una dedicación que lo conmovía profundamente. Se sorprendía admirando la manera en que ella sorteaba las situaciones difíciles con una gracia inesperada, cómo conseguía mantener la alegría en los ojos de sus hijos a pesar de las adversidades que ciertamente había enfrentado. En sus conversaciones, aún raras y vacilantes, descubría una inteligencia y una percepción de la vida que iban mucho más allá de su escasa instrucción formal. Ella hablaba sobre cosas sencillas, la importancia de un abrazo, el valor de un día de sol, la alegría de ver a los hijos aprender algo nuevo, con una sabiduría que su dinero jamás podría comprar. Él, el hombre que pensaba tenerlo todo, comenzaba a percibir cuán vacía había sido su existencia hasta entonces. Una mañana soleada, determinado a romper un poco la formalidad y quizás entender mejor aquel nuevo universo que se abría ante él, Christian decidió proporcionar a Jaime y a los niños un día diferente. «Vamos a salir», anunció, sorprendiendo a todos, inclusive a sí mismo, con el tono casi entusiasmado. «Quiero que conozcan un poco la ciudad de una manera diferente». El paseo comenzó con una visita a una tienda de ropa infantil exclusiva, donde los niños, inicialmente intimidados por el lujo, pronto se encantaron con la profusión de colores y texturas. Christian observaba, con una mezcla de curiosidad y un enternecimiento creciente, mientras Jaime, con su forma práctica y sensata, elegía prendas cómodas y duraderas, rechazando las exageraciones que las vendedoras intentaban imponer. Ella agradecía la generosidad, pero sus ojos buscaban lo esencial, no lo ostentoso. El almuerzo fue en un restaurante sofisticado, con cubiertos de plata y una vista panorámica de la ciudad. Los niños, comportándose sorprendentemente bien bajo la mirada atenta de Jaime, probaban nuevos sabores con curiosidad. Christian, que tantas veces había frecuentado aquel lugar para cerrar negocios millonarios o para encuentros sociales vacíos, lo veía ahora con otros ojos. La presencia de aquellas 4 pequeñas figuras y de la mujer de semblante sereno a su lado transformaba el ambiente, confiriéndole una humanidad que nunca había notado. Se vio sonriendo más de lo que había sonreído en años, una sonrisa genuina, no el barniz social que solía exhibir. Se dio cuenta de que la conversación, aunque sencilla, sobre los dibujos animados preferidos de los niños o sobre los juegos que hacían, era infinitamente más gratificante que las discusiones sobre acciones y mercados financieros. El día terminó en una famosa heladería, con los niños embadurnados de helado y riendo a carcajadas. Jaime observaba la escena con una sonrisa dulce, los ojos brillantes. Mientras caminaban por un parque cercano, con Christian cargando a uno de los niños sobre los hombros, ella comentó en voz baja: «Están tan felices, Christian. Pero sabes, la felicidad no está en estas ropas caras o en el restaurante elegante». Él la miró, intrigado. «Está en estos momentos», continuó ella, señalando a los niños que corrían despreocupados por el césped. «Está en la simplicidad de estar juntos, en la conexión verdadera. Las cosas materiales son buenas, ayudan, pero no llenan el vacío del alma». Sus palabras, dichas con una simplicidad conmovedora, golpearon a Christian de lleno. Se detuvo, mirando a sus hijos, a Jaime, y sintió una oleada de emoción invadirlo. Tenía razón, una profunda e innegable razón. Christian asintió en silencio, un lento movimiento de cabeza. En aquel instante, la transformación que venía ocurriendo sutilmente dentro de él pareció consolidarse. El contacto con la pureza de la maternidad de Jaime, con la inocencia y la alegría genuina de sus hijos, estaba desmoronando las murallas de cinismo y superficialidad que él había construido a lo largo de los años. Él, que siempre había valorado lo tangible, lo medible, lo que podía ser comprado y vendido,
Comenzaba a vislumbrar la existencia de un tipo diferente de riqueza, una riqueza invisible a los ojos, pero infinitamente más valiosa. El mundo de las apariencias en el que había vivido inmerso comenzaba a perder su brillo, opacado por la luz auténtica de aquellas nuevas relaciones. Aquel día, con sus compras y helados, representaba mucho más que un paseo. Era un hito en su viaje de redescubrimiento personal, una lección silenciosa sobre el verdadero significado de la vida. Aquel interludio de paz y descubrimiento, sin embargo, estaba destinado a ser brutalmente interrumpido, como un rayo que rasga un cielo hasta entonces sereno. Christian, Jaime y los niños habían regresado a la mansión después del paseo, trayendo consigo una ligereza que la casa raramente había presenciado. Los niños jugaban en la amplia sala de estar, sus risas resonando por los huecos antes llenos solo por el silencio o por conversaciones formales. Jaime los observaba con una sonrisa tierna, y Christian, apoyado en el portal de la sala, sentía una calma inédita en su pecho, una sensación de pertenencia que lo asustaba y lo confortaba en la misma medida. Fue en ese exacto momento de frágil armonía que sonó el timbre, estridente e impositivo, quebrando el encanto y anunciando la llegada de una tormenta que nadie allí preveía, excepto quizás el propio destino con sus guiones implacables. La figura que penetró en la mansión como un huracán era Emilia Méndez Ortiz, la renombrada diseñadora de modas que los tabloides señalaban como la futura señora Wellesley. Alta, esbelta, vestida con una elegancia que rayaba en la agresividad, exhalaba un aire de superioridad y posesión. Sus ojos afilados recorrieron el ambiente, deteniéndose con evidente desdén en Jaime y luego en los niños que, sintiendo el cambio abrupto en la atmósfera, interrumpieron sus juegos y se encogieron cerca de la madre. Emilia no se molestó en saludar a nadie. Su mirada se fijó en Christian, una mezcla de acusación y una frialdad calculada. «Christian, querido», siseó, la voz melosa contrastando con la dureza de su expresión. «¡Qué sorpresa adorable! Veo que andas bastante ocupado con actividades filantrópicas». El sarcasmo en su voz era palpable, cortante como el vidrio. Christian sintió un escalofrío de incomodidad recorrerle la espina dorsal. La presencia de Emilia allí, en aquel momento, era el peor de los escenarios. Aún no había tenido la oportunidad, o quizás el coraje, de redefinir los términos de su relación superficial con ella, una relación más de conveniencia social y negocios que de afecto. «Emilia», dijo, la voz más controlada de lo que se sentía por dentro, «¿qué haces aquí? No te esperaba». Intentó mantener un tono neutro, pero la tensión en el ambiente era casi insoportable. Jaime, percibiéndose el objetivo no declarado de la hostilidad de la recién llegada, reunió a los hijos cerca de sí, el instinto protector activado al máximo. No dijo una palabra, pero sus ojos, firmes y directos, encontraron los de Emilia por un instante, una confrontación silenciosa de dos mundos completamente opuestos. «Vaya, Christian, no seas tan formal», replicó Emilia, caminando por la sala como si inspeccionara un territorio invadido. Sus tacones de aguja golpeaban el mármol pulido, cada paso un pequeño chasquido de arrogancia. Se detuvo ante Jaime, analizándola de arriba abajo con una mirada despectiva que hizo hervir la sangre de Jaime, aunque ella se mantuviera externamente calmada. ¿Y quién sería esta señora y estas adorables criaturitas? La pausa antes de señora y la entonación al decir criaturitas estaban cargadas de un veneno sutil, una humillación velada que buscaba disminuir a Jaime y resaltar su propia posición. «Supongo que son los hijos de la nueva empleada. Aunque debo decir, la selección de personal parece haber bajado un poco de nivel». La sonrisa que siguió fue gélida. Antes de que Christian pudiera intervenir, la voz de Emilia sonó nuevamente, esta vez con un tono de triunfo calculado,
dirigida a él, pero claramente para que Jaime escuchara alto y claro. Pero no he venido aquí a discutir sobre el servicio, mi amor. He venido a traer noticias maravillosas, noticias que cambiarán nuestras vidas para siempre. Hizo una pausa dramática, los ojos brillando con una excitación que parecía un tanto forzada. Entonces, retiró de su bolso de diseñador un pequeño sobre y de dentro de él una imagen impresa. «Vamos a tener un bebé, Christian. Es más, bebés, trillizos». Exhibió la imagen, una ecografía borrosa, como si fuera un trofeo de caza. La sonrisa ahora amplia y victoriosa, pero con un dejo de desafío en la mirada. El impacto de aquellas palabras, trillizos, y la visión de la ecografía cayeron como una bomba en la sala. Christian quedó paralizado, la mente girando en incredulidad. ¿Trillizos? Con Emilia. La idea era tan absurda, tan fuera de cualquier realidad que él pudiera concebir, especialmente ahora con el descubrimiento reciente de sus otros 4 hijos. Miró la imagen, luego el rostro exultante de Emilia, y una sensación de náusea lo invadió. Algo allí no encajaba. Una alarma sonaba en su interior, pero el shock inicial le impedía procesar con claridad. Jaime, por su parte, sintió el impacto de la revelación como un golpe físico. Sus ojos encontraron los de Christian, buscando alguna reacción, alguna negación, pero él parecía aturdido, perdido en sus propios pensamientos tumultuosos. Emilia aprovechó el silencio aturdido de Christian para reforzar su posición. «Sé que es una sorpresa, querido», continuó, la voz ahora más suave, casi cariñosa, pero aún con un toque de acero por debajo. Pero el médico lo confirmó. Son 3 corazoncitos latiendo, nuestros hijos. Y claro, eso significa que necesitamos apresurar nuestra boda, ¿no es así? Después de todo, una familia necesita una base sólida. Se acercó a él, intentando tomar su mano. Pero Christian retrocedió instintivamente, la mirada aún perdida. La mención de la boda, la presión implícita en sus palabras, todo aquello comenzaba a sofocarlo. Miró a Jaime, que permanecía en silencio, el rostro pálido, pero la postura digna. El dolor en sus ojos era visible, aunque ella intentara ocultarlo. La vacilación de Christian era palpable. Estaba acorralado, atrapado entre una alegación impactante y una responsabilidad que apenas había comenzado a asimilar con Jaime y sus hijos. Emilia percibió su vacilación y presionó aún más. «¿No me digas que estás teniendo dudas, Christian, después de todo lo que planeamos?» Su voz adquirió un tono de amenaza velada. Jaime, sintiendo la atmósfera cada vez más cargada y no queriendo someter a sus hijos a aquella escena degradante, tomó una decisión silenciosa. Con una discreción que le era característica, comenzó a reunir a los pequeños, susurrándoles palabras de consuelo. «Vamos, niños», dijo en voz baja, «creo que ya es hora de irnos». Su intención era clara. Retirarse de aquella situación insostenible, proteger a sus hijos y preservar el poco de dignidad que le quedaba. En el exacto instante en que Jaime daba el primer paso para retirarse de aquella sala cargada de tensión, con sus hijos agarrados a sus faldas como pequeños escudos contra la hostilidad que flotaba en el aire, una voz frágil, aunque sorprendentemente firme, resonó desde el pasillo. «No van a ninguna parte». Todas las miradas se volvieron hacia la entrada de la sala, donde la abuela de Christian, la señora Eleanor Wellesley, aparecía apoyada en un bastón, pero con una postura erguida que desmentía su reciente fragilidad. Había una determinación férrea en sus ojos azules, un brillo de autoridad que hizo incluso a Emilia retroceder un paso, sorprendida por la aparición inesperada de la matriarca, que todos suponían que estaba reposando en sus aposentos. Christian sintió una mezcla de asombro y un hilo de esperanza al ver a su abuela allí, de pie, más lúcida y fuerte de lo que la había visto en meses. «Abuela»,
exclamó Christian, moviéndose instintivamente para sostenerla, pero ella levantó una mano, impidiéndoselo. Sus ojos no se desviaron de Jaime y los niños. «Esta casa», declaró Eleanor, la voz ganando fuerza con cada palabra, «es también la casa de ellos. Son Wellesley, tanto como cualquiera aquí presente, quizás incluso más, considerando la decencia y el coraje que han demostrado». La afirmación cayó como una piedra en el ambiente, un desafío directo a la arrogancia de Emilia y un bálsamo inesperado para Jaime, que se detuvo, los ojos humedecidos por la gratitud y la sorpresa de aquel apoyo venido de donde menos esperaba. Los niños, percibiendo el cambio en la dinámica, miraron a su bisabuela con una curiosidad renovada, sintiendo la protección que emanaba de ella. Emilia, recomponiéndose rápidamente del shock inicial, intentó esbozar una sonrisa condescendiente, aunque una nota de nerviosismo ya se traslucía en su voz. «Qué conmovedor, señora Wellesley. Su generosidad es legendaria. Pero creo que hay un pequeño equívoco. Christian y yo estamos a punto de formar nuestra propia familia. Una familia legítima». Acarició su propio vientre de forma teatral, reforzando su alegato sobre los trillizos. «Estos niños, por más encantadores que sean, no encajan en nuestros planes futuros». La frialdad con la que pronunció aquellas palabras hizo que Christian apretara los puños, la rabia comenzando a superar el aturdimiento. Estaba a punto de confrontarla, de exigir explicaciones más claras, pero su abuela fue más rápida, su mirada transformándose de protectora a incisiva. «¿Planes futuros?», repitió Eleanor Wellesley, una leve sonrisa irónica curvando sus labios. «Es interesante cómo algunas personas construyen castillos sobre cimientos de arena. ¿No es así, señorita Méndez?». El tratamiento formal, señorita Méndez, no pasó desapercibido, marcando una distancia y una reprobación claras. La matriarca caminó lentamente hasta el centro de la sala, su presencia, a pesar de la edad, dominando el ambiente. Se detuvo ante Emilia, la mirada fija, penetrante. «Usted habla de trillizos, de una familia con mi nieto». Una noticia realmente sorprendente, especialmente considerando un pequeño detalle médico que parece habérsele escapado. El suspenso en la voz de la abuela era palpable, y todos en la sala contuvieron la respiración, sintiendo que una revelación crucial estaba a punto de suceder. Christian miró a su abuela confundido. ¿Qué detalle médico sería aquel? Rebuscó en su memoria, pero nada le venía a la mente que pudiera tener relación con el supuesto embarazo de Emilia. Esta, por su parte, comenzó a mostrar señales de incomodidad. Un leve rubor subió por su cuello y desvió la mirada por un instante antes de forzar un aire de confianza. «No sé de qué está hablando, señora. El embarazo es un hecho. Tengo los exámenes para probarlo». Gesticuló en dirección a la ecografía que aún sostenía, pero su mano temblaba ligeramente. Jaime observaba la escena en silencio, el corazón latiéndole fuerte en el pecho, una mezcla de miedo y una esperanza vacilante de que la verdad, cualquiera que fuese, saliera a la luz y disipara aquella nube de engaño y humillación. «Oh, no dudo que usted tenga exámenes, querida», respondió Eleanor con una calma cortante. «Hoy en día, con la tecnología, se puede fabricar casi todo, ¿no es así? Imágenes, documentos, ilusiones». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se instalara. «Pero hay verdades biológicas que son más difíciles de eludir. Verá, mi nieto Christian», se volvió hacia él con una mirada que mezclaba tristeza y firmeza. «Pasó por una cirugía testicular delicada hace 3 años. Una cirugía que, desafortunadamente, incluyó una vasectomía como medida preventiva. Una vasectomía que él nunca se preocupó en revertir, pues, como todos saben, la idea de tener hijos nunca estuvo en sus planes. Hasta recientemente, al parecer». La revelación cayó en la sala con el impacto de una explosión silenciosa. Christian se puso blanco como el papel,
la mirada fija en su abuela, luego en Emilia, la comprensión y el horror estampados en su rostro. La cirugía, recordaba vagamente, un procedimiento para extirpar un pequeño quiste, pero los detalles sobre la vasectomía preventiva se habían perdido en medio de su recuperación y su subsiguiente indiferencia al asunto. ¿Cómo había podido olvidar algo tan crucial? Emilia, por otro lado, perdió todo el color. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el pánico y la ecografía se deslizó de sus dedos, flotando hasta el suelo como una hoja muerta. La farsa se estaba desmoronando, pieza por pieza, ante todos. El aire de superioridad desapareció, reemplazado por una expresión de pura desesperación. Eso es mentira, es un absurdo, tartamudeó Emilia, la voz estridente y descontrolada, muy diferente del tono calculado de antes. Christian, díselo, dile que podemos tener hijos, nosotros estuvimos juntos. Apeló a Christian, buscando desesperadamente un desmentido, una tabla de salvación, pero él solo la miraba, la decepción y la rabia creciendo en sus ojos a medida que las piezas del rompecabezas se encajaban, revelando la extensión de su manipulación y engaño. El recuerdo de encuentros esporádicos y cada vez más raros con Emilia en los últimos meses confirmaba la imposibilidad biológica de aquel embarazo. Había sido un tonto, ciego por la conveniencia y la superficialidad de aquella relación. Estuvieron juntos, quizás, intervino Eleanor Wellesley, la voz implacable. Pero la biología no miente, señorita Méndez, y una vasectomía, a menos que sea revertida, lo que, le aseguro, no fue el caso de mi nieto, es bastante definitiva en sus resultados. Por lo tanto, a menos que estemos presenciando un milagro de la medicina moderna o una concepción verdaderamente inmaculada, esos trillizos que usted alega llevar simplemente no pueden ser de Christian. La lógica fría e irrefutable en las palabras de la abuela selló el destino de Emilia. Ya no había a dónde correr, no había más argumento que pudiera sostener su mentira. La diseñadora famosa, la mujer arrogante y segura de sí misma, estaba ahora expuesta, frágil y patética en su intento frustrado de engañar a todos. Emilia aún intentó balbucear algunas disculpas incoherentes, mencionando errores médicos, diagnósticos equivocados, cualquier cosa que pudiera darle un último soplo de credibilidad. Pero sus palabras sonaban vacías, desesperadas. La verdad, desnuda y cruda, había sido revelada y su imagen cuidadosamente construida se había hecho añicos en el suelo de aquella mansión. Humillada, desenmascarada, miró a su alrededor, viendo solo el desprecio en la mirada de Christian, la reprobación serena en la de Eleanor y la tristeza silenciosa, casi piadosa, en la de Jaime. Incapaz de soportar el peso de aquellas miradas, Emilia Méndez Ortiz, la mujer que había venido a destruir, acabó siendo destruida por sus propias mentiras. Sin más palabras, se dio la vuelta y salió apresuradamente de la sala, sus pasos, antes tan firmes, ahora resonando la urgencia de la huida y de la vergüenza. Tras la salida apresurada y humillante de Emilia, un silencio denso y cargado de emociones complejas se apoderó de la sala. El eco de sus pasos apresurados parecía aún flotar en el aire, como el último vestigio de una tormenta que finalmente se había disipado. Christian permanecía inmóvil, la mirada perdida en el vacío dejado por la figura de Emilia, el rostro pálido, aún marcado por el shock de la revelación y por la vergüenza del engaño del cual había sido víctima y, en cierto modo, cómplice por su pasividad anterior. Sentía un torbellino de sentimientos, rabia por la manipulación descarada de Emilia, alivio por verse libre de una farsa que, en el fondo, siempre le había parecido hueca, y una profunda y dolorosa claridad sobre la superficialidad de la vida que había llevado hasta entonces. La máscara de multimillonario intocable y cínico se había hecho añicos,
revelando a un hombre vulnerable y profundamente afectado. Jaime observaba a Christian con una mezcla de compasión y una cautelosa expectativa. La tormenta había pasado, pero las nubes de incertidumbre sobre el futuro aún flotaban. Apretó suavemente las manos de sus hijos, que la miraban con aquellos ojos grandes e interrogantes, buscando seguridad en su tacto. La intervención de la señora Wellesley había sido un bálsamo, una afirmación de que ella y los niños no estaban solos. Pero lo que vendría a continuación dependía enteramente de aquel hombre que ahora parecía un extraño para sí mismo. Veía la lucha interna estampada en su rostro, la batalla entre el orgullo herido y una naciente humildad. No había triunfo en su mirada, solo una tristeza serena por la confusión y el dolor que toda aquella situación había generado, especialmente para los niños, que nada tenían que ver con los juegos crueles de los adultos. Lentamente, Christian levantó la mirada y sus ojos encontraron los de Jaime. Había en ellos una profundidad de arrepentimiento y una sinceridad que ella nunca había visto antes. Dio un paso vacilante en su dirección, luego otro, como si cada movimiento exigiera un esfuerzo inmenso para romper las barreras de su antiguo yo. Se detuvo a corta distancia, la mirada recorriendo los rostros de los 4 niños, sus hijos, aquellos seres inocentes que apenas conocía, pero que ya habían provocado una revolución en su alma. La grandiosidad de la mansión, el lujo que lo rodeaba, todo pareció desaparecer, quedando solo la conexión cruda e innegable con aquellas pequeñas vidas y con la mujer fuerte y digna que las había traído al mundo y las había protegido con tanto ahínco. Jaime, comenzó, la voz ronca, embargada por la emoción que luchaba por controlar. Yo no tengo palabras para expresar cuánto lo siento por todo esto, por la humillación que usted y los niños han pasado, por mi ceguera, por mi estupidez. Las palabras salían con dificultad, cada una de ellas cargada del peso de una autocrítica dolorosa. Permití que la superficialidad y las conveniencias guiaran mi vida durante tanto tiempo que casi perdí la capacidad de ver lo que es real, lo que verdaderamente importa. Hizo una pausa, buscando fuerzas para continuar, la mirada suplicante fija en la de ella. Ustedes no merecían nada de esto. Fallé en protegerlos, fallé en reconocer la verdad cuando estaba justo frente a mí. Entonces se arrodilló. El gesto, viniendo de aquel hombre antes tan arrogante y orgulloso, fue tan inesperado y poderoso que Jaime sintió que le faltaba el aire por un instante. Christian Wellesley, el magnate, el multimillonario, estaba allí, de rodillas, no solo ante ella, sino ante sus hijos. Sus ojos estaban al mismo nivel que los de los pequeños, y los miró uno a uno, una expresión de ternura y dolor surcando su rostro. «Hijos míos», dijo, la voz ahora más suave, casi un susurro. «Sé que no he estado presente, que soy un extraño para ustedes, pero quiero que sepan que, desde el momento en que los vi, algo cambió dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que existía». Los niños, percibiendo la sinceridad y la vulnerabilidad en aquel hombre arrodillado, se acercaron a él con una curiosidad cautelosa, sin el miedo que habían demostrado antes. Uno de los niños, el más audaz, extendió su manita y tocó el rostro de Christian, como si quisiera asegurarse de que era real. Una leve sonrisa brotó en los labios de Christian al sentir aquel toque inocente. «No planeé ser padre», continuó, mirando nuevamente a Jaime, los ojos humedecidos. «He huido de cualquier responsabilidad emocional toda mi vida, pero verlos a ustedes, conocer la fuerza y la integridad de su madre, Jaime, usted me ha mostrado lo que es tener un corazón de verdad. No sé si merezco el perdón de ustedes», prosiguió Christian, la voz entrecortada, «pero quiero una oportunidad.
una oportunidad de ser el padre que ustedes merecen, una oportunidad de construir algo real y significativo a su lado. He descubierto en estos pocos días un tipo de amor que jamás imaginé ser capaz de sentir, un amor por estos niños, y un amor y una admiración inmensos por usted, Jaime. La declaración flotó en el aire, cargada de una honestidad desarmante. No era una promesa vacía, dicha al calor del momento, sino la confesión de un alma transformada, de un hombre que finalmente había encontrado un propósito mayor que el dinero y el estatus. Jaime escuchaba, el corazón desbordándose de una emoción que no conseguía nombrar. Era alivio, era esperanza, era el reconocimiento de que, a pesar de todas las diferencias y los obstáculos, una conexión genuina se había formado entre ellos. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente llegaron, pero no eran de tristeza o humillación, eran lágrimas de catarsis, de una felicidad vacilante que osaba despuntar en medio de las ruinas del pasado. Ella se arrodilló también, quedando frente a Christian, y colocó sus manos sobre las de él, que aún reposaban sobre los hombros de uno de los niños. «Christian», dijo suavemente, «el pasado no puede borrarse, pero el futuro podemos construirlo juntos». La señora Eleanor Wellesley observaba la escena a distancia, el rostro iluminado por una sonrisa serena y lágrimas de orgullo. Su nieto, el hombre que ella había visto cerrarse al mundo y al amor, finalmente se estaba abriendo, finalmente se estaba permitiendo sentir y ser vulnerable. El viaje había sido tortuoso, lleno de engaños y revelaciones dolorosas, mas allí, en aquel gesto de humildad y en aquella promesa de recomienzo, veía la redención de Christian. Veía la fuerza del destino actuando de maneras misteriosas, uniendo aquellas almas de mundos tan distintos para curar viejas heridas y construir algo nuevo y hermoso. Sabía que aquel momento, aquella confesión arrodillada, marcaría para siempre la vida de todos ellos, el punto de inflexión a partir del cual una nueva historia comenzaría a escribirse. Los días que siguieron fueron de un redescubrimiento mutuo. Christian, despojado de su armadura de cinismo, se dedicó a conocer verdaderamente a sus hijos, a participar en sus juegos, a escuchar sus historias con una atención que lo sorprendía a sí mismo. Aprendió sobre sus miedos nocturnos, sus héroes de dibujos animados, sus comidas favoritas. Y en cada pequeño descubrimiento sentía su corazón expandirse, llenándose de un amor que era al mismo tiempo abrumador e increíblemente simple. Su relación con Jaime también se profundizaba, construida sobre la base sólida de la honestidad y el respeto mutuo. Conversaban durante horas, compartiendo sueños, miedos y las lecciones que la vida les había enseñado de maneras tan diferentes, descubriendo una afinidad que iba mucho más allá de la paternidad compartida. Los meses que se transformaron en estaciones trajeron consigo una curación silenciosa y una reconstrucción cuidadosa de los lazos que el destino había entrelazado de forma tan abrupta. La mansión Wellesley, antes un mausoleo de lujo y soledad, gradualmente se llenó con el calor de un hogar verdadero. Las risas de los niños se convirtieron en la banda sonora constante. Sus pequeñas manos dejaban marcas de vida en los muebles impecables, y sus dibujos coloridos adornaban las paredes antes ocupadas solo por obras de arte frías e impersonales. Christian, bajo la mirada atenta y amorosa de Jaime y la aprobación tierna de su abuela, floreció en un padre dedicado y presente, descubriendo en sí mismo una capacidad de amar y de entregarse que jamás había soñado poseer. Aprendió el arte de contar cuentos antes de dormir, de reparar juguetes rotos y de celebrar cada pequeña conquista de sus hijos como si fuera la mayor de las victorias empresariales. Jaime, por su parte, encontró en aquel nuevo ambiente no una jaula dorada,
sino un espacio donde su fuerza y su sabiduría eran genuinamente valoradas. Nunca perdió su esencia humilde, su conexión con las cosas sencillas de la vida, y fue esa autenticidad la que continuó cautivando a Christian e inspirando a todos a su alrededor. Con el apoyo de él, comenzó a desarrollar proyectos sociales para ayudar a otras familias inmigrantes, usando su experiencia y su compasión para marcar la diferencia. No se dejó deslumbrar por el lujo, sino que lo utilizó como herramienta para ampliar su alcance y su capacidad de ayudar. La relación entre ella y Christian maduró, transformándose en una asociación sólida, donde las diferencias iniciales se convirtieron en puntos de aprendizaje y crecimiento mutuo, aderezada por un amor profundo y sereno. Y entonces, en una tarde de otoño, cuando las hojas doradas cubrían los jardines de la mansión como una alfombra tejida por la naturaleza, ocurrió la celebración. No fue un evento ostentoso para las columnas sociales, como habría sido cualquier unión anterior de Christian Wellesley. Por el contrario, la boda de Christian y Jamie fue una ceremonia íntima, casi secreta, realizada en el jardín que los niños tanto amaban, bajo la mirada emocionada de poquísimos invitados. La abuela Eleanor, radiante en su silla de ruedas, algunos amigos verdaderos que presenciaron la transformación de Christian y, claro, los 4 pequeños pajes y damitas que corrían descalzos por el césped, sus risas mezclándose con el sonido suave de un violín. Era una celebración de la vida, del amor redescubierto y del coraje de aceptar los regalos inesperados del destino. Jamie estaba deslumbrante en su simplicidad. Un vestido ligero, sin las exageraciones de la alta costura, realzaba su belleza natural y la serenidad de su sonrisa. En sus manos, un pequeño ramo de flores, recogidas en el propio jardín por los niños. Christian, a su lado, no era el multimillonario frío y calculador de antes, sino un hombre cuya mirada desbordaba una ternura y una felicidad que ninguna fortuna podría comprar. Sostenía la mano de Jamie con una firmeza que prometía protección y con una suavidad que revelaba la profundidad de sus sentimientos. Las palabras intercambiadas durante los votos no fueron promesas vacías ni clichés románticos, sino declaraciones sinceras de 2 almas que habían encontrado la una en la otra su puerto seguro, su hogar. La señora Eleanor Wellesley observaba todo con los ojos húmedos, el corazón pleno de una gratitud que apenas cabía en su pecho frágil. Había visto a su nieto caminar por un desierto emocional durante años y ahora lo contemplaba al borde de un oasis de amor y significado. Aquella unión no era solo la boda de 2 personas, era la consagración de una familia improbable, la prueba de que los milagros silenciosos ocurren y que la fe, incluso cuando es probada, puede mover montañas. Los niños, sintiendo la solemnidad y la alegría del momento, se acurrucaron junto a los novios, formando un círculo de amor puro e incondicional. En aquel instante, bajo el cielo otoñal, una nueva familia nacía, forjada en el perdón, en la aceptación y en el coraje de reescribir sus propias historias. La fiesta que siguió fue igualmente sencilla y llena de significado. Una larga mesa en el jardín, comida simple y sabrosa, música ambiental que invitaba a la conversación y a la contemplación. Los niños jugaban libremente, sus carcajadas siendo el sonido más festivo de todos. Christian tomó a uno de sus hijos en brazos, observando a Jamie conversar animadamente con su abuela. Un sentimiento de paz profunda lo invadió. Recordó al hombre que había sido, aquel ser egoísta y superficial que conducía su Lamborghini en busca de distracciones vacías. Aquel hombre parecía pertenecer a una vida pasada, a una encarnación distante. El viaje hasta allí había sido doloroso, lleno de humillaciones y revelaciones impactantes, pero cada paso, cada lágrima, cada descubrimiento lo habían moldeado,
en el hombre que era ahora. Más tarde, mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo y los niños, exhaustos y felices, se dormían en los regazos de sus padres, Christian y Jaime caminaron de la mano por el jardín silencioso. ¿Estás feliz?, preguntó ella, la voz suave como la brisa de la noche. Christian se detuvo y la giró hacia sí, sosteniendo su rostro entre las manos. ¿Feliz?, repitió él, una sonrisa genuina iluminando sus facciones. Jaime, nunca supe lo que era la felicidad hasta que te encontré a ti y a los niños. Tenía riqueza, pero vivía en la más absoluta pobreza de espíritu. Ustedes me enseñaron que el verdadero valor no está en lo que acumulamos, sino en los lazos que construimos, en el amor que damos y recibimos, en la capacidad de perdonar y de ser perdonado. La abrazó fuerte, sintiendo el calor del cuerpo de ella contra el suyo, el olor suave de sus cabellos, el latido tranquilo de su corazón. Pasé toda la vida construyendo muros, confesó en un susurro, y ustedes, con la fuerza de la inocencia y del amor verdadero, simplemente los atravesaron como si no existieran. Jaime se acurrucó en sus brazos, sintiendo la seguridad y la sinceridad de aquellas palabras. Sabía que su viaje no sería siempre fácil, que los desafíos del día a día continuarían existiendo, pero también sabía que juntos, con el amor y el respeto que los unían, serían capaces de enfrentar cualquier tormenta, así como habían enfrentado las primeras que amenazaron con separarlos. La vida, o quizás Dios, o quién sabe el destino con sus caminos intrincados, había escrito aquella historia como una lección profunda y transformadora. Una lección sobre segundas oportunidades, sobre la belleza que reside en la vulnerabilidad y sobre la riqueza inconmensurable que se encuentra en las relaciones humanas auténticas. Christian Wellesley, el hombre que pensaba tenerlo todo y no tenía nada de valor real, finalmente había aprendido que ser rico era tener el corazón pleno, era poder mirar a los ojos de sus hijos y ver el reflejo del amor incondicional. Era sostener la mano de la mujer que le había enseñado la verdadera esencia de la vida y saber que allí estaba su mayor tesoro. Nadie que presenció aquellos acontecimientos, desde el encuentro fortuito en las calles de Manhattan hasta la celebración sencilla en el jardín de la mansión, jamás olvidaría lo que sucedió. Los personajes de aquella historia, Christian, Jaime, sus hijos y la sabia abuela, llevarían para siempre las marcas y las bendiciones de aquel período decisivo. Y aquellos que escucharan su relato quizás sentirían en sus propios corazones un eco de aquella transformación, una chispa de esperanza de que el amor verdadero puede surgir de las cenizas de la soledad, que las diferencias pueden ser puentes para la comprensión y que al final la capacidad de amar y de construir lazos genuinos es de hecho la mayor de todas las fortunas. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos